no, todavía no, Fer. Primero, déjenme contarles la historia de esta casa. Esta propiedad es de 1937 y el registro más antiguo que tenemos de ella es de hace 17 años. En ese entonces todavía parecía una casa típica de un barrio tradicional de clase media. Pero entre 2009 y 2021 comenzó a deteriorarse hasta verse así. Y ahora viene la parte más impresionante, porque uno pensaría que para convertir esta casa en esto, habría que demoler prácticamente todo, pero no. Únicamente agregaron este volumen y recuperaron los espacios que ya existían. Y aún así, el cambio es tan radical que parece una casa completamente distinta. En esta casa hay 3 habitaciones, 3 baños, un área social increíble y una pequeña piscina que parece un cenote escondido en medio de la selva. Y todo esto en menos de 180 metros cuadrados. ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerla. Con sus 17.6 metros de frente y casi 21 metros de fondo, esta casa, sin duda, les va a servir para inspirarse. Y es que además esta fachada la mantuvieron prácticamente igual, inclusive las columnas estriadas que vemos a los costados las elevaron un poquito más con la intención de darle una mayor seguridad. Y si nos vamos para atrás, podemos notar la amplitud que tenemos de este lado. Inclusive mantuvieron intacta la fachada, descubriendo al momento de pintar algunos detalles tipo Art Deco que no sabían que estaban ahí. Algo interesante es que incluyeron también estas rejas de herrería, las cuales tienen estas formas semicirculares que semejan casi como si fueran escamas, buscando también alusión a ese estilo Art Deco. Vengan, vamos a conocer adentro. Este espacio nos ayuda, además de para dar privacidad, para disminuir el ruido que puede entrar de la calle directamente hacia tu propiedad. En donde además vamos a ver cómo ya nos empieza a dar una probadita de ese estilo selvático que nos va a acompañar en esta casa. Aquí incluyeron estas sillitas en estos tonos amarillos. Está súper a gusto, Fer. De verdad parece que estamos en medio de la selva. Digo, con vegetación controlada, por supuesto. Detrás mío podemos ver que mantuvieron tanto la herrería de este lado, la carpintería que tenemos en la puerta de acceso. Estas eran las originales. Decidieron únicamente recuperarlas y traerlas de nuevo a la vida. Además, detrás de toda esta vasta vegetación, podemos encontrar esas molduras que dan ese estilo Art Deco que tanto caracteriza esta propiedad. Además, estas fueron surgiendo cuando fueron removiendo las capas de pintura y se dieron cuenta de lo que se escondía detrás de ellas. Está increíble, me encantó, la hace súper única. De este lado tenemos también esta silla que nuestra teoría es que asemeja como si fuera la silla de un pájaro, ¿no? Como si estuvieras acá. ¿Crees que pueda salir algo con ella ya? Sí. ¡Wow! Sí que hace a uno volar esa silla. Hacemos esta breve interrupción porque sabemos que muchos de ustedes nos ven para agarrar inspiración para sus propios proyectos. Pues es por eso que decidimos a partir de ahora agregarles una lista con diferentes productos que van a poder encontrar en este sitio de Amazon, en donde vamos a ir poniendo diferentes artículos siempre con el mismo estilo de cada una de las propiedades que visitemos. Es decir, la casa que estamos recorriendo, Casa Jade, van a encontrar un carrito con lámparas, jarrones, mesitas y detalles que seguramente si alguno de esos les gustó, ahí lo van a poder encontrar. A veces serán los mismos artículos y en ocasiones serán algunos que tengan las mismas características, siempre intentando mantener ese estilo inspirador que ustedes pueden utilizar en sus proyectos. Así que ya saben, aprovechenlo, se los dejamos aquí en el QR y también el link en la descripción. Regresamos. De este lado también tenemos esta pequeña terracita, la cual nos conecta directamente hacia el baño y hacia una de las recámaras que se encuentra en la parte frontal, en donde vemos esos tradicionales pisos de pasta que probablemente recuperaron de esta propiedad. Y miren esto, algo que nos encantó es cómo este camino nos va dirigiendo desde la parte de fuera directamente hacia la entrada principal, como si fuera la entrada hacia un palacio. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Está súper bonito. Oigan, ¿qué tal esta puerta? Me encantan las tradicionales puertas
con sus postigos que permiten una mayor o menor entrada de luz. Además, miren qué bonito recibimiento. Aquí tenemos este tapete de pisos de pasta, en donde aquí buscaban hacer alusión a Casa Momoto, aquella casa que visitamos hace algunos meses, en donde casualmente son los mismos dueños. Entonces van a ver cómo a lo largo de este recorrido nos vamos a encontrar con estos pequeños guiños de pájaros y aves. Por ejemplo, aquí tenemos esta lámpara colgante que hace alusión como si fuera una jaula de pájaro, aprovechando muy bien estos 3.5 metros de altura, y en donde la verdad es que desde que entramos nos llamó la atención que hubieras pensado que el foco está pegado al cable, pero aquí no, está en la parte de abajo, con lo cual yo creo que alguno de esos tubitos debe de conducir el hilo a través del cual pasa la corriente. Está interesantísimo, ¿no, Fer? Sí, la lámpara... Ay, ¿qué iba a decir? La lámpara de luz. No. La lámpara misteriosa ya. La lámpara misteriosa. Algo interesante es que, como les platicamos desde la introducción, toda esta primera crujía ya existía. De hecho, aquí podemos ver el arco, que era el original que se encontraron en la propiedad, el cual nos conecta hacia lo que hoy es la zona social, y que decidieron levantar todavía un poco más para dar ese sentimiento de amplitud, incluso integración con la parte del exterior. ¡Wow! Está padrísima. Pero bueno, ahorita vamos hacia esa parte. Aquí decidieron incluir también esta puerta de vidrio que durante la mañana, como tenemos el sol de frente, te genera ese efecto de reflexión que hace que no veas lo que está detrás de ese cristal. Está muy bien solucionado. Aquí a los costados tenemos la posibilidad de ir hacia las dos recámaras. De este lado, la recámara 1 y de este la recámara 2 son prácticamente iguales, ambas con su propio baño y con detalles increíbles. Seguramente van a agarrar ideas para su casa. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál te gusta más? Derecha. Derecha. Vamos a conocerla. Y en esta ocasión decidimos dejar completamente abiertas las puertas, ya que se siente mucho más amplio e integrado los espacios. Pero la realidad es que tienes la posibilidad de cerrar y de presumir estas hermosas y antiguas puertas recuperadas. Se ve muy bien. Y en esta habitación voy a abrir porque la verdad es que se siente más amplio y más integrado. En esta habitación tenemos unas muy buenas dimensiones, espacio suficiente para incluir una cama en formato queen size, que de hecho, si se fijan, en la parte de atrás tiene su cabecera. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La cual armoniza perfecto con la banca sobre la cual me encuentro actualmente. En ambas utilizaron este tono azul, el cual se inspiraron en el ave chara yucateca, que en inglés se dice Jay, Yucatan Jay, ¿no? Ajá, ¿Sí? ¿Lo dije bien? J-A-Y. J-A-Y, Jay. Entonces, aquí lo que hicieron fue utilizar esos tonos a lo largo de toda la propiedad, como lo vemos en esta parte. Inclusive en la base de la cama también lo utilizaron, y esperen saber el baño, que también se ve espectacular. Y aquí nos vamos a encontrar con muchos detalles de interiorismo. Por ejemplo, este pequeño escritorio ideal para venir a trabajar mientras estás de vacaciones, porque a algunos nos gusta, donde también Sí, ya va. es lo que te iba a decir, parecen como que aceitunas, como si fuera una serie de aceitunas que pusieron con un palillo y las dejaron aquí. Y la verdad es que se ve muy bonito y muy interesante. Oigan, y aprovechando que estamos viendo para acá, miren, aquí tenemos un mosaico de pisos de pasta, pero en forma hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sí, en forma hexagonal, en esos tonos grises que nos ayudan a levantar los detalles y los pop de colores que vamos a encontrar en toda la propiedad. Bueno, inclusive hasta la hamaca es un pop de color, mira nada más. En este tono guinda. Muy... De hecho, el pájaro tiene varios colores, entonces están también algunos detalles en verde y así. La sala por eso es verde, ¿no? Y la Jay. silla. Ese Y tu Jay. camisa. Oye, y vengan a ver este baño, qué bonito. No, de entrada, vean ese remate. Tenemos estos mosaicos en estos tonos que la verdad a mí me encantó. Inclusive replicaron ese tono en el piso, solo que aquí utilizaron un material un poco más rudimentario, menos brilloso, más mate. Pero aún así se ve espectacular, nos encantó. Es un gran detalle. Además, termina de destacar ya que en los muros tenemos como si fuera cemento blanco pulido, lo mismo que replicaron en esta meseta sobre la cual tenemos el lavabo. Oye, está muy bonito, Fer. Además en este tono de encino blanco. En sí no me lo esperaba. Y otro detalle es que aquí tenemos esta ventana, la cual nos conecta con ese pequeño patio que veíamos desde la entrada. ¿Se acuerdan? El que está junto a la banca en forma circular. Permite que tengas una buena iluminación y también muy buena ventilación. Bueno, vamos a conocer la siguiente recámara, la que se encuentra justo enfrente. Aquí nos vamos a encontrar con un estilo muy similar, casi réplica de la que veíamos anteriormente,
tal vez con un poco más de privacidad debido a las plantas que fueron ganando terreno y que hoy nos cubren esta ventana. Además, podemos encontrarnos también con esta silla como de mimbre o de bejuco que se ve muy al estilo de cuando esta propiedad probablemente fue construida. Nos encantó. Y pops de colores que tenemos también en las paredes con ese cuadro tan bonito. ¿Ese dirías tú, Fer, que es color azul jay? Sí. Jay. Bueno, de ese lado escritorio y por acá tenemos la puerta hacia el baño que sirve para dar servicio a esta habitación, pero que ingeniosamente le agregaron también una segunda puerta para que te pueda conectar con la zona del área social y con ello poder matar 2 pájaros de un tiro. No, creo que no puedo decir eso acá, ¿verdad? No, aquí no matamos pájaros, solo los cuidamos, pero ya saben a qué me refiero. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Por acá tenemos también estos mosaicos en azul, que además miren cómo lo extendieron hasta el techo, de tal manera que parece como si fuera una jaula. Una jaula podría ser, ¿no? Mira, date cuenta, todo alrededor está en azul. Está muy interesante. Además aquí incluyeron también esta puerta con la intención de poder generar mayor ventilación en este espacio y al mismo tiempo también darte esa sensación como si estuvieras duchándote al exterior. Este pequeño buffer que tenemos entre el muro divisorio de la casa y la casa del vecino. Siempre es importante luego poder tener estos espacios que te permiten que tu baño se mantenga mejor ventilado. Y ahora sí, quiero que vayamos a conocer la parte del área social que seguro les va a encantar. Aquí levantaron un poco más las alturas, abrieron las paredes para que se vea la piscina. Bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a conocer. ¡Wow! ¡Qué bonito espacio! ¡Qué bárbaro! Se siente enorme. Y es que de entrada aquí tenemos 5 metros de altura y una pared que es prácticamente puro ventanal, en donde aquí los arquitectos, su intención era que la losa pareciera como si estuviera flotando. Es por eso que tenemos cristal inclusive a los costados, en donde tenemos una estructura más sólida. ¿Qué abrimos? Dale de una vez. Vamos a abrir para que vean qué bonito se siente y qué bien se integra el interior y el exterior. ¿Qué tal? Se ve increíble, ¿no? Tenemos perfectamente integrada la zona de la sala, comedor y cocina, inclusive con la parte de afuera donde tenemos la terraza, el árbol de mamey y esa deliciosa piscina. Me encantó. Además, ¿qué tal el uso de colores? Aquí vemos de nuevo que utilizaron el azul de este lado, pero aquí muchísimo verde, como el que teníamos desde la fachada, con este largo sofá en esos tonos como verde olivo, detalles como este espejo que nos hacen generar ese sentimiento incluso de mayor amplitud, porque permite nuestro reflejo, y en donde podemos ver también al guapo de Fer. Oli. Aquí utilizaron este marco de acero en esos tonos champaña que vamos a encontrar también en esta mesa, en este sofá, bueno, inclusive en las patas que tenemos aquí en el comedor, con espacio para 8 personas, donde utilizaron una base de madera y una superficie de vidrio que hace que se vea muy bien. Nos permite ver todo de este lado. Esta lámpara, que no estamos seguros, pero teníamos la teoría que también estuvo inspirado como si fuera el huevo o el cascarón del huevo de un jay de Yucatán, ¿no? O un nido invertido, ¿no? También. O un nido invertido, pero muy bien invertido en la bolsa, en muy buenas acciones. No se crean. Oigan, de este lado tenemos también una serie consecutiva que no sabíamos si era una, pues ahora sí que secuencia de un pájaro iniciando vuelo, pero nos comentaron los arquitectos que en realidad se inspiraron en una foto en donde eran 4 pájaros perfectamente coordinados, en donde probablemente el primero seguiría al segundo, el segundo al tercero y el tercero al cuarto. De tal manera que emprenden rumbo. Se ve muy bien. Oye, algo que se ve también muy interesante, perdón, antes de allá. Ahorita con el sol que tenemos, la luz que tenemos, si justo se metió el sol. Y ya lo que voy a decir no tiene sentido. O sea, toda la textura que se hace ahí en la pared, pero ya... No, pero sí, regresó. Ahorita ponemos una imagen para que lo vean, pero tal cual como dice Fer, todos los vecinos que tenemos aquí, al menos en la parte de atrás, tienen muchísima vegetación. De verdad, o sea, no podemos ver ni siquiera el cielo de toda la vegetación tan densa que tenemos y que al momento de tener el sol ocultándose de este lado, refleja y termina de colorear las paredes, generando este efecto de sombras. Mira esto, qué padre, se ve mi pelo rizado. A ver. Mira. Mira nomás. Oye, algo muy interesante justo es que, ahorita es la tarde, son las 3, 4 de la tarde. Entonces quiere decir que estamos abiertos al poniente completamente, ¿no? Estos ventanales enormes están abiertos al poniente, lo cual pues no es una decisión muy normal arquitectónicamente. Pero justo por lo que dices, de la cantidad de árboles que hay,
Entonces se permitieron y les dio chance de hacer justo esto, ¿no? Abrir la Te casa. protege, protegidos por la naturaleza. Así es como estamos acá. Oye, además, tonos verdes en la parte del fondo, claros también que tenemos en la pared y por acá. Miren qué bonita cocina. De entrada, podemos ver que utilizaron un formato de isla en donde los bordes que tenemos a los costados los eliminaron, de tal forma que es circular, con lo cual no nos roba espacio al momento de estar transitando y girando alrededor. Está buenísimo, una gran manera de poder aprovechar el espacio. En esta nos vamos a encontrar este granito tipo calacata. Es cuarzo, ¿no? Blanco. Cuarzo blanco calacata, que además se ve muy bien con esos mosaicos, ese backsplash que tenemos al fondo. Este lo recuperaron de una de las habitaciones que se encontraron al momento de llegar a la propiedad. Vemos estos como pequeños hexágonos, inclusive pareciera como si fuera un balón de fútbol, ¿no? Sí. Como cuando los ponchan y los extienden. Y los ponen, sí, totalmente. Pareciera que son balones de fútbol acá. Oye, pero qué bonito. Además, el encino blanco que vemos también aquí en los muebles, en donde utilizaron cajones que te permite aprovechar todo el fondo de este espacio. Me encantó. Formato de isla, estufa e inclusive aquí con su propio horno bien integrado. Detrás mío tenemos igual esta antigua puerta que nos conecta hacia la alacena, en donde guardan también los blancos y temas de mantenimiento. Y, miren esto, esta lámpara la verdad es que se ve súper bonita. Además vemos cómo bajaron prácticamente 3,5 metros estos cables, de tal manera que generas este efecto de lámpara colgante, pero muy cercana a la zona de servicios. Se ve muy bien. Oigan, y ahora sí, vamos afuera que seguro les va a encantar todos los detalles que incluyeron en esta piscina. Se siente súper selvático este espacio y es que además, ¿cómo no se va a sentir así si tenemos este enorme árbol de mamey aquí a un costado, todas las plantas de los vecinos, de ese lado también muchísima vegetación y esta deliciosa piscina, la cual además utilizaron unos colores que mezclando el verde, el azul y el negro buscaron simular como si fuera un efecto tipo cenote, dándole ese estilo y esa profundidad que hace que se vea como está ahorita. Ese estilo tan particular en donde además podemos ver que a lo largo del tiempo el cloro también ha hecho su trabajo y ha hecho que inclusive resalte ciertos tonos en esos colores amarillos. Además habrán notado que la parte de adentro se integra muy bien con lo de afuera gracias al porcelanato, el cual mantuvieron y lo continuaron. Aquí tenemos esta rejilla con la intención de que cuando llueva y la piscina se rebose, el agua se vaya directamente para acá y no ingrese a la parte interior. De verdad que pensaron en todos los detalles. Oye, Feri, ¿sabías que este árbol de mamey en algún momento, cuando llegaron los arquitectos, se estaba viendo, ahora sí que afectado por la estructura que tenía un costado y es lo que hoy constituye la recámara principal? Por eso el tamaño se ve un poco recortado, ¿no? Exactamente, aquí decidieron hacer la recámara principal un poco más pequeña con la intención de proteger este hermoso árbol, que además ya vemos cómo se acerca la época del mamey porque podemos ver varios frutitos en la parte de arriba. ¿Qué frutitos? Frutotes. Ahí te va otro dato curioso. La dulzura del mamey se mide en grados Brix y el grado Brix, mientras más calor hace, más dulce es el mamey. Por eso en los meses de abril, mayo y junio es cuando empieza a dar el fruto. Y aquí en Yucatán, que es cuando hace más calor, es cuando más dulces están. Así que ya saben, cuando vengan a Yucatán, si es abril, mayo, junio, prueben el mamey. Bueno, una de cal por las que van de arena. ¿El qué? Una de cal por las que van de arena, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. Oye, chécate este detalle, como inclusive los adocretos de afuera tienen la misma forma hexagonal que el piso de pasta que tenemos en la parte de adentro. Qué bárbaro. De verdad que hay que cuidar cada detalle para que se vea bien este espacio. Nos encantó. Oye, y a pesar de que esta habitación es más pequeña que las anteriores, sacrificaron tamaño, pero por vista. Claro. Mira nada más, imagínate despertarte aquí, tener esta, ahora sí que sensación selvática de que estás en medio de la selva yucateca, la selva maya. Me encantó. Además, a pesar de que es más pequeña, dio el espacio suficiente para incluir una cama en formato king size y aún tener espacios en los costados para poder circular. Con esas lamparitas colgantes a los costados que se ven muy bien. Arbotantes, ¿no? Más que colgantes. Tienes toda la razón, son los arbotantes. Tono champán. Tono champán. Y en el centro, por supuesto, haciendo alusión de nuevo a las aves. Solo que ahí yo veo un lorito, más que un jay de Yucatán. Algo padre también de esta habitación es que, además de que tiene su baño, que ahorita vamos a conocer, esta cuenta con un acceso directo por la parte frontal hacia la piscina, por la parte lateral
hacia este pasillo de servicio, que de hecho en la parte superior podemos ver que mantuvieron las vigas originales que se encontraron al momento de llegar a esta propiedad, pero que para no cortarlas, o probablemente fue muy difícil de cortarlas, las mantuvieron así. Y aquí a un costado, mira, de nuevo, la silla que nos gustó, la de las aceitunas. Aquí tenemos también este baño, un baño de muy buenas dimensiones. Este sí es más grande que los anteriores, con este espacio Wow. que te permite integrar interior, exterior, con mosquitero, por si el día de mañana hay muchos insectos o mosquitos. Los detalles de azul que también se extienden tanto en la parte del piso, pared y techo. ¿Y qué tal estos dos enormes espejos? Además simulando los arcos de nuevo. Espacio para 2 lavabos. Aquí vemos el guapo de Fer. Y de nuevo estos arbotantes a los costados. Me encantó. Detalles de closet, esta parte de metal. Ahora sí que en esta casa pensaron y se inspiraron muchísimo en los pajaritos. Y si les gustó este espacio en donde tomaron como elemento central un ave, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.